Bueno, muy bien, mis amigos, y entramos a la cápsula de vida del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las promesas de Dios para nuestra vida. Qué importantes son las promesas de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Las promesas de Dios que están en su palabra, las promesas que Él nos promete a cada uno de nosotros en todo momento, para que podamos entender el plan, la voluntad de Dios para nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, vamos a comenzar en el día de hoy allí. Definitivamente, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros siempre son planes de bien, y vamos a hablar de ello en el día de hoy. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una vez más, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Las promesas de Dios, mis amigos, son preciosas. No solamente nos recuerdan su interés en nosotros, sino también nos dan esperanza y aliento en los momentos difíciles. Pero antes de apropiarnos de una promesa, debemos examinarnos en tres categorías. En tres categorías muy importantes para cada uno de nosotros, las cuales son la fe. Esa es la primera categoría. La segunda es la obediencia. Y la tercera es la paciencia. La paciencia. Fe, obediencia y paciencia. ¿Se escuchó muy bien? ¿Ya se les memorizó? Fe, obediencia y paciencia son las categorías que debemos examinarnos para las promesas de Dios. Primero debemos poner la fe en Cristo como nuestro Salvador personal, por supuesto, y vivir de acuerdo a nuestra fe en Él. Tener esa fe en Él. Obedecer a Dios también es necesario. Muchas personas piensan que solo por recibir a Cristo Jesús, eso es necesario y ya, con eso lo han hecho y no tienen que vivir el resto de su vida adorando y exaltando al Padre Celestial en la obediencia. ¿Cómo obedecemos a Dios? Siguiendo su palabra. Si seguimos desobedeciendo al Señor voluntariamente, Él no estará obligado a cumplir su promesa. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, nos dice la palabra del Señor. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Porque los ojos, escuche muy bien, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Qué hermoso! Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Con aquellos que hacen el mal, el Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Así que si seguimos desobedeciendo al Señor voluntariamente, Él no podrá estar compasivo, misericordioso a una persona que sigue haciendo el mal. Por supuesto, la misericordia de la gracia siempre estará allí. Pero ¿cómo va Dios a permitir el mal? Él no lo permite. No permite el pecado, no lo tolera, no juega con él. No lo tolera para nada. Por último, la paciencia es otro requisito. Creo que ese es el que a nosotros como humanos a lo mejor nos falla un poco más. La paciencia es otro requisito. Dios actúa según su calendario para lograr sus propósitos. Conforme a su plan perfecto, esperar en Él es necesario. Esperar en Él es necesario. Creo que en este punto podemos hablar acerca del proceso
de cómo Dios nos tiene que pasar por un proceso a cada uno de nosotros, y no solo una vez, sino muchas veces en nuestra vida, para quitar cosas alrededor de cada uno de nosotros que se nos pega. ¿Sabía que nosotros como seres humanos cambiamos nuestra manera de vivir, de actuar, dicen aproximadamente, cada 3 semanas, dependiendo si estás alrededor de diferentes personas en esas 3 semanas, tu manera de vivir, tu manera de pensar escuche muy bien, puede cambiar, no es que debe cambiar, puede cambiar si tú lo permites, alrededor de las personas que tú estés alrededor cada 3 semanas. Puede cambiar. No significa que tienes que cambiar, sino que puede cambiar. Entonces, en esas 3 semanas, puede cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir. Por eso nosotros siempre decimos, nosotros tenemos que ser luz donde quiera que vayamos, porque cuando nosotros somos luz, las otras personas pueden ver en cada uno de nosotros las 3 categorías, que espero que te hayas memorizado. Una vez más, son la fe, la obediencia y la paciencia. La fe, creo en Dios como mi Salvador, como el Hijo de Dios. Obedezco al Padre, obedezco sus promesas, obedezco sus mandamientos y tengo paciencia y creo en las promesas de Dios que fortalecen mi fe. Todo regresa a la fe, ¿verdad? A veces parecerá como si alguna promesa divina que Dios nos ha prometido no se estará cumpliendo en nuestra vida. En ese caso, eche una segunda mirada al pasaje bíblico para asegurarse de que se aplica a usted en el día de hoy. La cita que estamos reflexionando es 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 4, donde la palabra de Dios nos dice que Él está escuchando a cada uno de nosotros y que todas las cosas le pertenecen a la vida y el conocimiento de aquel. ¿Quién es aquel? Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia. Después del día de hoy, compruebe que ha llenado todos los requisitos y considere si hay una necesidad verdadera en su vida. Amigo, muchas veces podemos tener en nuestro corazón, en nuestra vida, muchas cosas que queremos, muchas cosas que deseamos en nuestro corazón. Pero a veces es tan importante entender en nuestra vida y sentarnos, y yo siempre lo digo, yo creo que debería hacer un comercial de libretas, porque digo tanto acerca de las libretas, que tenemos que tener una libreta donde escribimos esas cosas y colocamos las cosas que nosotros deseamos y las cosas que en verdad verdaderamente importan, porque a veces podemos en nuestro corazón, en nuestra mente, tener un deseo tan grande y colocar toda nuestra fuerza, toda nuestra energía, todo eso en ese deseo, en esa voluntad, y pensamos de que ese deseo es tan importante para nuestra vida y que si no tenemos esa cosa, lo voy a decir así, esa cosa que estamos deseando, que si no lo tenemos en ese momento, entonces Dios no es fiel, Dios no es soberano, Dios no me va a cumplir esa promesa, y pensamos que ese deseo o lo colocamos como la cosa más importante en nuestra vida. Por eso siempre tenemos que sentarnos y tener un tiempo de silencio donde apagamos el televisor, donde apagamos el teléfono, donde apagamos todo y reflexionamos y estamos con Dios y hablamos con Él, porque Él allí nos va a decir: este deseo que tú me estás pidiendo no es importante para ti. A veces podemos colocar tanta fuerza en algo como esto, y en verdad lo que Dios quiere es que tú coloques toda esa fuerza, todo eso que estás diciendo, que lo coloques en Él, porque Él es lo importante en nuestra vida. Él proveerá para nuestra vida. El Salmo 18:30 nos dice la palabra del Señor: el camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Escuche muy bien, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Dios no es mentiroso. Escuche muy bien esto. Dios no es mentiroso. Lo que Él ha prometido, porque hablemos acerca de eso. Muchas personas piensan que su deseo, que lo que ellos quieren, viene de Dios. Y el amor viene de la carne. Y todos estos años han pensado por mucho tiempo que el Señor les dijo, que el Señor les prometió.
Porque acuérdate que el Salmo nos dice que nuestro corazón nos puede mentir. Nuestro corazón nos puede decir que lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo está bien. Y no es así. Entonces, tenemos una vez más que reflexionar en las promesas que son de Dios y en las promesas que nosotros nos hemos hecho creer que son de Dios. Porque todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Y no hay excusa. Todas son verdaderas. Entonces, tenemos que sentarnos y reflexionar en esto y decir, ¿la promesa que yo tengo en mi vida es de Dios? ¿O yo mismo me la creé? Yo mismo me la mentí a mí mismo. Porque, amigo, nuestros sentimientos como seres humanos a veces nos pueden fallar. Y a veces podemos pensar que algo que queremos tanto en nuestra vida es algo que Dios ha prometido en nuestra vida. Claro, Dios nos ha prometido muchas cosas y con ello traen bendiciones, pero a veces nuestra carnalidad puede mentirnos a cada uno de nosotros en una gran manera. Y entonces cuando ese deseo carnal, ese deseo emocional no se cumple o no se ha cumplido, empezamos a dudar en la soberanía de Dios. Y es allí lo más malo, porque Dios es soberano en todo tiempo nuestro y siempre por la eternidad ha sido soberano. Y sus verdaderas promesas son para siempre. Qué hermoso reflexionar en el día de hoy, que te puedas sentar y decir, esta promesa de Dios, Él me la dijo. Esta promesa Él me la mostró en la palabra de Dios y que era para mí. Esta palabra de Dios, no sé si es de Dios. Creo que yo mismo me pensé esta misma promesa y pensé que era de Dios, pero en verdad no lo era. Muchas personas han tomado muchos pasos cuando dicen, es que Dios me dijo, y en verdad nunca Dios les dijo que esa promesa era para ellos. Escucha muy bien esta última parte del Salmo 18:30. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Por eso es tan importante poder estar protegidos de nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro escudo. Él nos protege de todo mal. A veces, una vez más, parecerá que si alguna promesa divina no se está cumpliendo, en ese caso, pensamos que Dios no está con nosotros. Después de todo este proceso de reflexionar en las promesas de Dios y entender cuáles son las promesas de Dios para nuestra vida, tenemos que, por supuesto, entender algo, que si tiene todavía el convencimiento de que la promesa se aplica a cada uno de nosotros, entonces podemos profundizar un poco más en la petición y hacernos esta pregunta. ¿Será honrado el Señor cuando se cumpla esta promesa? Ese es el proceso de las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Será honrado el Señor cuando se cumpla esta promesa? ¿Puede Él responder esta oración sin que se resulten afectadas otras personas o estorbar la voluntad de Él para sus vidas? ¿Me ayudará esto a crecer espiritualmente? Estas preguntas le ayudarán a orar adecuadamente. Muchas personas dicen, es que Dios me ha prometido que voy a tener mucho dinero. Ok, pero ¿será honrado el Señor cuando se cumpla esta promesa? ¿Puede Él responder esta oración sin que resulten afectadas otras personas o estorbar la voluntad de Él para sus vidas? ¿Me ayudará esto a crecer espiritualmente? Bueno, y si Dios ha prometido eso, está bien, Dios te va a prosperar en una gran manera, esa promesa es para ti. Pero tenemos que siempre hacernos estas preguntas para nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que en todo deseo, la oración es para nuestro Padre Celestial, y toda la honra y toda la gloria tiene que ser ¿para quién? Para Él, para la gloria de Él. El Espíritu Santo es nuestro Maestro que nos enseñará las promesas del Señor Jesucristo. Él quiere edificar nuestra fe por medio de la Biblia, darnos el aliento necesario para obedecer y desarrollar en nosotros el fruto de la paciencia. He allí lo más importante, mis amigos, tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y escuchar su voz y tomar esos tiempos de silencio, de bloquear todas las cosas alrededor que no nos permiten desarrollar esa relación esencial con el Espíritu Santo, el cual es nuestro Maestro, que nos enseña las promesas de Dios para nuestra vida.
Así que en el día de hoy, dos cosas importantes: entender cuáles son las promesas de Dios de nuestra vida y cuáles son las promesas que a lo mejor nosotros mismos nos hemos creado en cada uno de nosotros y que no vienen de Dios, sino que son deseos de nuestras emociones. Segundo punto: dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestra vida y sea nuestro maestro en todo momento, para que Él reflexione en nuestra vida y nos hable a nuestra vida en todo momento, para así poder entender las grandes promesas de Dios, que una vez más el Salmo 18:30 nos dice: el camino de Dios es perfecto, todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas.